Dios les bendiga, queridos hermanos. Es el pastor Marvin Molina de la iglesia Dios es Amor. Otra vez es un honor para mí poder llegar hasta sus hogares. Hoy este día quiero compartir con ustedes acerca de la autoridad que tiene Jesús, y que esa autoridad nos alienta, nos anima a cada uno de nosotros los que hemos creído en su nombre, y cómo esa autoridad nos puede ayudar a crecer en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos de autoridad, siempre puede venir a la mente que sea o es una autoridad represiva, violenta, perversa, pero esas cosas solamente es una caricatura de la autoridad. En Jesús encontramos una autoridad real que construye, reinventa, soluciona y sobre todo ama. Es una autoridad que se entrega a sí misma en favor de otros, y eso es lo que tiene esta autoridad que tiene Jesús. Él se entregó por nosotros, y esa autoridad afirma en nuestros corazones la fe y la certidumbre que Él está con nosotros y Él nos va a ayudar en todas las áreas. Y yo quiero que usted pueda ir conmigo a la Biblia. Eso está en Mateo capítulo 28, 18. Dice de esta manera: Jesús mismo dijo: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando conoces a alguien de acuerdo a la relación que tienes, tu confianza en esa persona se vuelve real y empiezas a tener fe y confianza en esa persona. Yo recibí al Señor Jesucristo hace más de 30 años y he pasado muchas circunstancias difíciles, muchas circunstancias de dolor, muchas circunstancias que han traído dolor y temor a mi corazón. Y cuando me encontré con Jesucristo, su autoridad ha traído sobre mí fe, fortaleza. Y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, que ustedes puedan tener una mayor fe en el Señor Jesucristo. Esto que vamos a hablar hoy les va a ayudar a su fe. Cuando conoces a alguien y tienes una relación con alguna persona, y la posición que esta persona tiene, y esta persona te inspira confianza, eso te ayuda a ti a tener fe en esa persona. Cuando conoces a Jesucristo y le conoces como amigo, como Rey, como Señor, y ves en Él que todo lo que Él dice es real, y que todo lo que Él habla a través de su palabra es real y es verdad, empiezas a tener mucha confianza en Él. Yo tengo más de 30 años de haberle conocido. Hace más de 30 años que yo levanté mi mano y acepté a Jesucristo como Dios y Salvador. Muchas veces he sido infiel a Él, pero Él siempre ha sido fiel a mi vida. Siempre ha sido fiel para sanar mis enfermedades, sanar las enfermedades de mis hijos, sacarme de problemas, aún económicos, aún emocionales. Cristo ha sido quien me ha sanado. Cristo ha sido quien me ha ayudado. Porque ahora yo, que le conozco y tengo una relación personal con Él, he aprendido a tener confianza. He aprendido a tener fe en Él. Y esta misma fe que yo tengo, yo quiero compartirla contigo. En el libro de Mateo capítulo 8 y el capítulo 9 nos habla de que Jesús tiene autoridad. Tiene autoridad sobre las enfermedades, tiene autoridad sobre los demonios, tiene autoridad sobre el pecado, tiene autoridad sobre la muerte. Todo eso es muy importante para ti y para mí, porque nosotros atravesaremos muchas circunstancias difíciles en la vida, pero cuando tenemos confianza y fe en la persona de Jesucristo, nuestra vida es más sencilla, simple, accesible, porque Él es nuestro ayudador. Vean, en Juan 6:35 dijo Jesucristo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué palabras más inspiradoras, hermanos, que yo le ruego a usted que usted pueda recibirlas en su corazón, porque eso ha traído fe a mi corazón. En Mateo 7 del 28 al 29, cuando Él terminaba de predicar, vemos que las personas se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que vamos a caminar un poco sobre lo que nos dice la palabra, y vamos a la palabra de Dios, capítulo 8 de Mateo. Vamos a leer del 1 al 17. La palabra de Dios dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. El versículo 8 es muy importante para poder ver de que este hombre, el centurión, tenía autoridad, sabía de la autoridad de Jesucristo y él estaba bajo autoridad también. Y dice el versículo 9, vea: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Seguimos más adelante en el capítulo 14, cuando Jesucristo viene a la casa de Pedro. Dice así: vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos. Y el versículo 17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. A Dios sea la gloria por la palabra. Así que veo yo en esta parte de la Biblia del capítulo de Mateo 8, del 1 al 17, que Jesucristo tiene autoridad sobre la lepra. En aquel entonces era una enfermedad incurable. Tiene autoridad sobre esas enfermedades que están a larga distancia, porque cuando llegó el centurión, el enfermo no estaba ahí, pero Jesucristo dio la palabra de autoridad y el enfermo sanó. Llegó a la casa de Pedro y sanó a la suegra de Pedro. Vinieron familiares, vinieron los vecinos enfermos, y todos ellos fueron sanados. Así que podemos ver, queridos hermanos y hermanas, que cualquier enfermedad Jesucristo puede sanarla. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad. Porque si nuestra fe está puesta en Él y tenemos confianza en Él, Él puede sanar nuestras enfermedades, porque Él tiene autoridad sobre cada enfermedad. Así que seguimos leyendo, hermanos, en el mismo libro de Mateo, capítulo 8, del 28 al 27, habla de que Jesucristo también tiene autoridad sobre la naturaleza. Dice que cuando cruzaban un lago y iban los discípulos con Él, mientras Él dormía, se levantó una gran tempestad. Eran tan grandes las olas que cubrían la barca. Vinieron los discípulos a despertarle y le dijeron así: Señor, sálvanos, que perecemos. Y vea, la palabra que dijo Jesús es: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, dice la Biblia que Él reprendió los vientos y el mar, y al momento vino bonanza. Qué bueno saber, hermanos, que Dios tiene autoridad sobre la naturaleza y que esto nos ayuda a creerle a Él en cualquier situación donde estemos, en cualquier tormenta que estemos atravesando. Él tiene la autoridad para traer paz, para traer bonanza a nuestras vidas. Así que aprendemos: Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. En Jesús encontramos una autoridad que influye confianza, porque su autoridad, querido hermano, no es de golpear o hacer daño por la jerarquía que tiene. Más bien,
La autoridad de Jesucristo está basada en ayudar, alentar. Todos los que vienen a estar bajo la autoridad de Jesucristo son alentados, fortalecidos y amados por Él. Así que, hermano, podemos ver que Él tiene autoridad sobre las enfermedades. Él tiene autoridad sobre la naturaleza. Pero también nos habla, siguiendo en el libro de Mateo, capítulo 8, del 28 al 32, que también Él tiene autoridad sobre los demonios. Los demonios son reales. Los demonios no son gente que anda asustando a los demás. Los demonios que son parte del ejército de Satanás sí son reales y se apropian de las personas. Todas estas personas que leen cartas, que van donde los psíquicos, todas estas personas que tienen relación con los demonios, ellos son atados y son guiados por demonios. La Biblia nos habla de esto. Dice que cuando cruzaron el mar en la barca con los discípulos, les salió al encuentro 2 demonios en la ciudad de Gadara a Jesucristo. Estos demonios habitaban en los cementerios, y era tanta la maldad de esos demonios que las personas evitaban pasar por el cementerio. Estos 2 hombres eran usados por demonios. La Biblia los describe como feroces. Eran personas que le hacían daño a los demás. Pero la autoridad de Jesús va más allá del pensamiento humano, que aún los demonios le rogaban a Jesús: déjanos salir de acá y déjanos ir a los atos de los cerdos. Vea, algo muy importante: los demonios existen, y lo repito, porque muchas personas creen que es mentira. Muchas personas creen que solo son películas de horror. Yo, en lo personal, yo no veo películas de horror. Me enferma. Y yo le recomiendo, no las vea, porque detrás de todo esto hay demonios. Detrás de todo ídolo hay demonios. Detrás de toda lectura de la mano o lectura de cartas hay demonios. Esos demonios te van a hacer daño. Pero si has tenido alguna relación con demonios, yo te invito a que hagas Jesucristo tu Señor y Salvador. Él te librará de demonios que quieran hacerte daño a ti y a tu familia. También veo que Jesús tiene autoridad sobre la muerte. En estos versículos del capítulo 9, del 18 al 28, la Biblia nos presenta un Jesús que tiene autoridad sobre la muerte. Dice la Biblia que cuando Él entró a la ciudad, vino una mujer. Sucedieron 2 casos ahí, y póngame atención en este momento. Vino una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había gastado todo su dinero con los médicos. Y ella dijo dentro de sí, mire qué interesante, ella dijo dentro de sí, o sea, no se lo dijo a nadie: si tan solo tocare el manto, seré sana. Y esto es lo que hizo esta señora. Dice que iba y en medio de la multitud tocó a Jesús y fue sanada. ¡Qué poder! ¡Qué maravilla! Que solo tocándole el manto de Jesús, esta persona fue sanada. Y esto es lo mismo que debemos de tener nosotros, porque en la autoridad de Jesús sobre las enfermedades, nosotros podemos venir humildemente a su presencia y decirle: Señor, sáname, sin aún tener que decirle a los demás, aún cuando hayamos gastado todo el dinero en los médicos, aún cuando los médicos hayan dicho: usted no puede ser sanada, o usted no tiene sanidad, usted no puede ser, no se puede apartar de esta enfermedad. En Jesús hay sanidad. Así que aquella señora, 12 años de estar enferma, Jesús la sanó con solo un toque que le dio. Pero estamos hablando de que Jesús tiene autoridad sobre la muerte. Y esto se trata de Jairo, su hija, una muchachita de 12 años, se le había muerto. Y Jairo, que era un principal, o sea, un líder religioso, vino por Jesús y le dijo: ven a mi casa. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo, se encuentra con las gentes que estaban llorando a la niña. Estaban en medio del velorio. Y Jesús viene y le toma la mano y la niña se levantó. La muerte no tiene autoridad sobre el creyente.
La muerte no tiene autoridad sobre los hombres y los hijos de Dios, porque los hijos de Dios están de la mano con Jesucristo, y Jesucristo es nuestro ayudador, es nuestro amigo y nuestro salvador, el que hace que la muerte sea mejor nuestro amigo. Y déjeme explicarle primero por qué. Porque la muerte nos va a llevar a estar delante de su presencia. El hombre y mujer de Dios no le tiene miedo a la muerte. El hombre y mujer de Dios cree en Jesucristo y sabe que la muerte es un paso a la vida eterna. Por eso que los hombres y las mujeres de Dios, cuando viene la muerte, mueren con una sonrisa, mueren creyéndole que Él está ahí a su lado. Yo en mi corazón yo pienso que cuando el hombre de Dios, la mujer de Dios está para morir, puede ver los ángeles que están con ellos. Y qué alegría le ha de dar que mueren con una sonrisa en sus labios. Así que Jesucristo tiene autoridad sobre las enfermedades. Jesucristo tiene autoridad sobre la naturaleza. Pero también Jesucristo tiene autoridad sobre la muerte. Bendito Dios que está con nosotros. En Mateo del 9, del 1 al 7, vemos también y aprendemos que Jesucristo tiene autoridad sobre el pecado. Este relato es concerniente a un paralítico que fue traído por sus amigos. No menciona si los que le cargaban el paralítico eran exactamente si eran familiares o eran amigos, pero me llama la atención que Jesucristo dice que vio la fe de los que le traían y le dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¡Qué belleza! ¡Qué lindo saber que en Jesús tenemos perdón de pecados! Nosotros podemos ser muy buenos ante la sociedad, pero eso no quita de que tú y yo seamos pecadores. Solamente Jesús puede perdonar pecados. Y esto es muy importante. Sé que hay muchas religiones, sé que hay muchas personas que piensan que haciendo penitencias o caminando de rodillas o haciéndose daño pueden recibir perdón de pecado. En Jesús su gracia y su amor es suficiente. Si venimos a Él, su amor y su verdad hace que nos perdone. Por su gracia podemos recibir perdón de nuestros pecados. Vea qué belleza. Él tiene autoridad sobre el pecado. Estas personas que trajeron al paralítico, Jesús vio la fe de ellos. Estas personas confiaban en Jesús. Y eso es lo que yo deseo compartir, hermano. Que aprendamos a confiar en Jesús, a tener fe en Él. Porque de alguna u otra manera, Jesús vio visible la fe de aquellos hombres que llevaban al paralítico. Y esa fe hizo que el paralítico no solamente recibiera salud, sino que también recibió perdón de pecado. La autoridad es la facultad o derecho de mandar o gobernar. La autoridad de que estamos acostumbrados a oír es de personas que se aprovechan de otras personas. En Jesús, su autoridad es más allá de nuestro entendimiento, porque sobrepasa la inteligencia humana. Observamos que en Jesús es una persona de autoridad. El centurión reconoció esa autoridad cuando dijo: yo soy hombre de autoridad, pero di la palabra y el enfermo sanará. Di la palabra, Señor, y mis pecados serán perdonados. Di la palabra, Señor, y Dios tendrá misericordia. Porque en eso hemos aprendido en nuestro Señor. En Mateo, Dios nos habla de esto, diciendo que en Jesús Él tiene autoridad sobre la enfermedad. En Jesús Él tiene autoridad sobre la naturaleza. En Jesús Él tiene autoridad sobre los demonios. En Jesús Él tiene autoridad sobre la muerte. En Jesús Él tiene autoridad sobre el pecado. Cuando éramos pequeños, nuestros padres nos castigaban cuando consideraban que algo hacíamos mal o para enseñarnos disciplina. La autoridad de ellos, que era con amor, aún así era imperfecta. La autoridad de Jesús es de amor y es un amor tierno y es perfecta, y su autoridad es para nuestro beneficio, es el beneficio a nuestras vidas, que trae salud, bienestar y limpieza. En Romanos capítulo 13 versículo 1 dice así: sométase a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si Dios nos está diciendo que nos sometamos a las autoridades aquí humanas,
¿por qué no podemos someternos a la autoridad de Jesús? Cuando confiamos en Jesús, su autoridad viene a nuestro favor. Solo imagínese, estar bajo la autoridad de Jesús significa para nosotros que los demonios no nos tocarán, que la enfermedad no tendrá autoridad sobre nuestras vidas, que las obras de la naturaleza no podrán atacarnos. El pecado que ha gobernado nuestras vidas no será gobernando nuestras vidas. Ya no seremos esclavos del pecado, nos dice la Biblia. Jesús, su autoridad, nos quita el pecado. Jesús tiene autoridad sobre la muerte, de manera que aún la muerte nunca podrá hacernos daños. La muerte vendrá a ser nuestro siervo, que nos llevará a la mejor vida. Yo le invito, amigo y hermano que me escucha, amarrémonos a Jesús. Tratemos de amarle a Él y tener una relación personal con Él. Su autoridad será a favor de nuestras vidas. Su autoridad nos llevará a tener una mayor confianza, una mayor fe. Y nuestra fe será tan visible como aquellos hombres que traían al paralítico, que cuando el Señor nos vea caminar en esta tierra, donde Dios te ha llamado, donde tú te encuentres, puede ser en tu casa, puede ser en tu trabajo, puede ser en el lugar donde estudias, puede ser aún en la calle cuando vas en el autobús o vas manejando. Tu fe, tu confianza en Jesús será visible a los ojos de Dios. Y yo te invito que hagas de Jesús tu amigo, tu Señor y tu Dios, y tu fe y tu confianza en Él aumentará. Si lo deseas hacer, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, he aprendido que tú tienes autoridad sobre el pecado y yo soy pecador. Yo necesito ser limpiado de pecado. Te recibo como Dios y Señor de mi vida. Limpia mi vida de pecado y hazme tu hijo. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga, queridos hermanos. Gracias por permitirme estar hasta sus hogares. Y le ruego que si tiene alguna pregunta o quiere saber más de este ministerio de la Iglesia Dios es Amor, no dude en comunicarse con nosotros. Que tengas una semana bendecida, prosperada. Que Dios prospere y traiga salud a tu vida y guarde a tus hijos, tu esposa y tu esposo y todo lo que Dios te ha dado. Que tengas una semana próspera. Ricas bendiciones para ti y a tu familia. Les veo la próxima semana. Hasta luego.